Vamos al tiempo de la entrevista. Y le agradezco mucho al doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de la Causa de Salud y Bienestar en Nosotros, que es una asociación muy consolidada que promueve un movimiento, mejor dicho, que promueve la democracia en México y que están muy pendientes de muchos de estos datos y números ahora en el tema de la salud. Andrés, te saludo con afecto. Hola Víctor, ¿cómo estás? Saludos al auditorio. Gracias. Andrés, la impresión que a mí me queda es que esta cuestión del tema de la salud es un tema, bueno, evidentemente como muchos otros complejos, tema complejo en el que realmente pues entendemos el problema de la salud cuando realmente estamos sufriendo sus consecuencias. Me diera la impresión de que en este país por lo menos 3 programas funcionaban medianamente bien antes de que entrara el INSABI y que de alguna manera se vieron trastocados, que era nuestro sistema de vacunación, el sistema de especialidades que teníamos también o que tenemos y que ha menguado mucho, y el seguro popular. Todos ellos se vieron trastocados con la reestructuración del sistema de salud bajo la justificación y el pretexto de que había corrupción, había un mal diseño, había una mala operación, y entramos en la reconstrucción de todo nuestro sistema de salud que ahora conocemos como el INSABI. Pero finalmente, si hacemos un corte de caja y si quitamos el tiempo de la pandemia, creo que los saldos no son positivos. No sé si coincides, Andrés. Mira, creo que es un tema tan grande que valdría la pena evaluar cacho por cacho, ¿no? Y sobre todo que Claro. además se nos atravesó un problema mundial en salud tremendo, ¿no? Pero sí que Claro. podemos juzgar por cachitos, ¿no? Por ejemplo, desde nosotros trabajamos el tema del acceso a los medicamentos y vemos cómo inclusive antes de la pandemia hemos tenido un problema, se ha agudizado la problemática de la falta de medicamentos en el país, como se veía en el corte anterior, y este es un problema generalizado en todo el país, ¿no? Entonces, sin duda, sí todavía hay mucho que hacer. Se reacomodaron las piezas, que esto es algo que hay que decir. Había muchas cosas que mejorar, sin duda, pero tal vez el costo se está llevando, ¿no? El costo de este cambio se está llevando entre las patas, o quienes están pagando los costos de estos cambios son las y los pacientes, y es algo que no debería suceder, y como ciudadanía tenemos que exigir que no sea así. Se acusó mucho a las farmacéuticas y luego a las distribuidoras de ser responsables de este desabasto, pero más bien la impresión que a uno le queda es que fue impericia por parte del nuevo grupo de trabajo que se instaló en gobierno. ¿Es correcta esta apreciación o sí crees que había malos manejos o hubo incluso boicot por parte de estas empresas farmacéuticas o distribuidoras? Mira, antes del cambio de gobierno hemos documentado un ejercicio que hicimos con Poder en un portal que se llama Salud, Dinero y Corrupción. Ahí pueden entrar y vemos cómo efectivamente sí había sobrecostos muy importantes, ¿no? Debido a malos manejos o a corrupción. Esa parte no logramos Claro. determinarla, y es responsabilidad de la autoridad, que eso también nos llama la atención. Si efectivamente había corrupción, pues que se persiga y que se lleve a las últimas consecuencias a quienes hayan incurrido en estos actos de corrupción. Eso no ha pasado realmente. Esperamos que sí pasó, que se haga. Ahora, en este momento, y está bien documentado, la falla en el acceso a los medicamentos se da por un cambio en los mecanismos de compra, se subestima la complejidad, y esto deriva en que, digamos, se compre de manera tropezada, ¿no? Que haya fallos, se alente el proceso y haya desabasto de medicamentos. Ahora está entrando como mecanismo definitivo, o el que apunta a ser el mecanismo definitivo con el que esta administración va a comprar los medicamentos de manera centralizada a través de la UNOPS. Se están entregando los medicamentos ahora. Esperamos de verdad que esta sí sea una solución definitiva, porque lo que tenemos documentado en los últimos años es que ha decaído el acceso a los medicamentos, y las y los pacientes están quedándose sin sus tratamientos. Esperamos que a partir de ahora que empiece este nuevo mecanismo, así sea. Hemos lanzado un comunicado en los últimos días solicitando que estas compras tengan este proceso transparente, porque no se están publicando, digamos, los datos de manera completa de cómo están las compras, cómo quedaron los contratos. La UNOPS ha sido receptiva, parece que se publicarán pronto. Eso nos da mucho gusto y esperamos que se logre concretar el proceso. Hay cosas que todavía no sabemos, por ejemplo, el mecanismo con claridad de cómo se van a distribuir, dónde se van a almacenar estos medicamentos, aún no lo sabemos. Entendemos que esto es un cambio completo de cómo se estaban haciendo las cosas, pero lo que no podemos permitir es que en estos cambios quienes paguen las consecuencias sean las y los pacientes. Claro, me quedo con este concepto tuyo que es, se subestimó la complejidad del proceso.
Ahora bien, podríamos decir que el asunto de la compra y distribución de vacunas contra el COVID es otro tema, o lo podríamos englobar dentro de la misma problemática de subestimar el proceso. No, es otro tema completamente, ¿no? De hecho, en general, vacunas siempre se manejó un poco distinto porque ya se venían haciendo las compras de manera centralizada, que coordinaba la Subsecretaría de Prevención y Promoción en años anteriores, y el programa de vacunación funcionaba aparte. Ahora, este nuevo sistema de vacunación con esta vacuna que tiene autorizaciones por emergencia y que tiene procesos bien distintos, la gestión no la está llevando la Secretaría de Salud directamente, ¿no? Se está haciendo a través de la Cancillería y los procesos de aplicación varían, y lo hemos visto mucho en cada estado, ¿no? A pesar de que estrictamente, o se supone que la federación es quien está controlando la administración de la vacuna, en muchos estados la hora de la aplicación varía en cuanto a calidad de organización y demás, ¿no? Tenemos ejemplos muy positivos como en la Ciudad de México y ejemplos que dejan mucho que desear en algunas partes del interior de la República. Entiendo. O sea que estamos hablando de dos procesos muy diferenciados. La estrategia que se estableció para la cuestión de la adquisición, compra, traslado, aplicación de vacunas del COVID, y por otro, toda nuestra estructura de vacunas, que bueno, sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo, bien o mal, teníamos planes de vacunación muy completos. No sé si tú recuerdas, pero en México hasta se aplicaban 2 periodos de vacunación muy completos, o por lo menos uno al año, en el que prácticamente todos los niños sacaban el principal cuadro de vacunas que en ese momento se tenían disponibles y que era bastante amplio. Tiene que ver en todo este tema y en toda esta problemática la asignación de recursos. Veía yo el dato de que solo el 6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto se destinan a salud en nuestro país, en comparación con otros países como por ejemplo los Estados Unidos, que le dedican un 17-18%, o países de la Unión Europea que alcanzan un 12%. ¿Coincides en que es baja la aplicación de recursos y de presupuesto para la salud en nuestro país? Completamente, ¿no? Digamos, le pega a todo, ¿no? El que no haya presupuesto le pega a todo. Y más allá, el problema del porcentaje se agudiza si vemos de ese porcentaje cuánto pone el gobierno y cuánto ponemos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Casi el 50% del gasto en salud no lo pone el gobierno, lo gastamos las y los ciudadanos de nuestro bolsillo en medicamentos, en consultas médicas, en gasto hospitalario. Entonces, sin duda, el presupuesto en salud es deficiente y además no ha aumentado en términos reales en los últimos 10 años, ¿no? Que eso es otro dato que también llama mucho la atención. Cuando se crea el Seguro Popular, aumenta alrededor del 1% el gasto en salud y después ahí nos quedamos estancados durante los últimos 10 años, y esto por supuesto que tiene consecuencias importantes en todo el resto del sector, pasando desde la parte de atención, hospitales de tercer nivel, vacunación, medicina de atención primaria. Oye, yo recuerdo que en algún momento el propio presidente dijo que se estaba enfrentando a un rezago no de 10, sino de hasta 30 años de olvido y de carencias, que poco a poco que el sector salud se dejó morir, se fue dejando morir como otros tantos sectores, y que también fue pues víctima de la corrupción e incluso de los negocios de políticos que utilizaron el tema de las medicinas, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Había muchas cosas que mejorar, sin duda. Pero mucho del rezago, a ver, no se ha mejorado nada, se nos atravesó la COVID, hoy tenemos rezago muy, muy importante. El 2020 fue un terrible año para la salud en el país, no solo por la COVID, sino porque se dieron 45 millones de consultas menos, quedaron muchísimas dosis de vacunas sin aplicar. Traemos un rezago tremendo, sí es cierto, no solamente por fallas en años anteriores, sino por las fallas de esta misma administración, y estaríamos esperando, o lo ideal o lo deseable es que se publique un plan de remediación, cómo vamos a lograr detectar todas estas enfermedades que no detectamos durante el último año, poner esas dosis de vacuna que nos hemos ido retrasando en los últimos años, garantizar el control de los pacientes con enfermedades crónicas que se han quedado sin su medicamento. Eso es lo que esperaríamos, lo que debemos exigir como sociedad y lo que tiene que hacer el gobierno. ¿Eres optimista, Andrés, con lo que viene? Soy optimista porque creo que es responsabilidad de todas y de todos. Es muy importante el papel de los ciudadanos, de la industria, del gobierno, de los gobiernos locales, de las organizaciones internacionales. Creo que la COVID ha puesto la salud como un punto toral en el desarrollo, en el bienestar de la población, y creo que a partir de ahí tenemos que construir y corregir en todo lo que estábamos. Es posible, tenemos recursos humanos, tenemos recursos de infraestructura, tenemos presupuesto para hacerlo. Es cosa de que nos organicemos, tomemos
en cuenta la voz de las y los pacientes, de las y los profesionales de salud. Soy positivo de que creo que sí podemos hacerlo mejor, sin duda. Te mando un saludo y gracias por esta conversación, Andrés Castañeda Prado. Gracias a ustedes.